En el video de hoy vamos a hablar del vibrato. Un vibrato que cambiará por siempre tu manera de tocar la guitarra o cualquier instrumento de cuerda. De hecho, yo lo aprendí de un gran violinista con quien estudié 3 años y él no tocaba la guitarra. Este video lo debes repetir todas las mañanas y sumar estos ejercicios a tu práctica diaria y verás auténticos milagros a la hora de tocar. Porque estos ejercicios y modos de hacer el vibrato pueden reconfigurar por repetición tu mente subconsciente. Pero antes de comenzar les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Estoy subiendo una gran cantidad de videos para ayudarte. Estate muy atento, la lección de hoy es poderosísima. Como siempre vamos a estar tocando temas que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación. Libro que está ayudando en italiano, inglés y español a muchísimos músicos en todas partes del mundo. Vos también los podés adquirir y dar un salto de calidad que estás mereciendo en tu vida. El vibrato es una de las herramientas medulares de la expresión en cualquier instrumento. Son pocos los métodos de estudio en guitarra que proponen un sistema ordenado y sistemático para el aprendizaje de este valioso recurso. El vibrato ayuda al legato y hace cantar a la guitarra. Otro aspecto que aporta es dar a la interpretación un cariz personal, un sello de distinción, porque nadie vibra de la misma forma, velocidad e intensidad. Un primer error es pensar que el vibrato no merece ningún tipo de trabajo previo y que solo se trata de mover la cuerda con la ayuda del brazo. En otros instrumentos de cuerda, el enfoque es muy diferente. Los estudiantes, por lo general, pasan meses, dedican años al trabajo de esta técnica. ¿Por qué en la guitarra no? Un primer ejercicio para empezar es apoyar la mano sobre una mesa y sin la guitarra generar un movimiento de las articulaciones plegando y desenrollando todas las falanges y nudillos de la mano. Es interesante recordar que este primer ejercicio, que se puede hacer sobre la mesa, una superficie plana, tiene una diagonal básicamente en su movimiento y que cuando la mano retorna hacia atrás con sus falanges, yo desde arriba no puedo ver el pulgar, queda tapado por los dedos. Entonces el movimiento es una diagonal. Fundamentalmente con la mano derecha, que no la estamos usando, podemos retener un poco en los primeros momentos el brazo para que el movimiento sea pura y exclusivamente de los dedos. En este movimiento inicial hay que tratar por todos los medios de que actúe la mano sola, por una cuestión de lógica. Si usamos los músculos del brazo, estamos involucrando más energía y por lo tanto más desgaste. En un primer momento es indispensable independizar el trabajo de los dedos con respecto al brazo. Otro ejercicio posible es, sin guitarra, flexionar las falanges de los dedos hacia atrás hasta tocar con tus huellas digitales las primeras falanges y relajar. Lo puedes hacer con la mano sola, como estoy haciendo frente a la cámara, o también ayudándote con la mano derecha, tomando dedo por dedo y flexionando. Después con el dedo 2. Hay algo muy importante. Yo dejo los brazos casi pegados al cuerpo, con los hombros relajados. ¿Para qué? Para que no se muevan, porque no vale hacer esto con el brazo. El brazo tiene que estar totalmente independiente y lo más quieto posible. Entonces, de esa manera trabajan los dedos solos, que es nuestro objetivo. Todos estos ejercicios, siguiendo este lineamiento de relajación absoluta, puedes realizarlos fuera del instrumento, sobre una mesa, con tus manos, estirando y contrayendo las articulaciones de los dedos.
Una vez que dominas estos primeros ejercicios fuera del instrumento, realizándolos con soltura y relajando principalmente el hombro izquierdo, luego de unas semanas, puedes pasar a la guitarra y tomar el diapasón de la misma como si fuera la mesa sobre la cual ejercitabas, sin importar ni el número de casillero ni la nota que estás produciendo. Es importante trabajar la mano izquierda sola por un tiempo para que se pueda enfocar toda la atención en lograr perfectamente cada paso. Esto requiere mucha paciencia y disciplina, y cada una de las etapas puede llevar semanas y hasta meses. Sucede que el principal hábito de todos los guitarristas es vibrar a través de la fuerza con todo el brazo. En cambio, esta propuesta trata de llevar el gasto de energía al mínimo, lo cual es una de las bases de cualquier técnica. Te muestro cómo haría ese ejercicio sobre la guitarra. El segundo paso es practicar el trabajo de las articulaciones que se hizo fuera del instrumento ya sobre la guitarra, dedo por dedo, siempre cuidando que actúe la mano sola, sin intervención del brazo. Este ejercicio se puede realizar sobre cualquier cuerda, repitiéndolo varias veces en escalas, por ejemplo. Como verás, es muy importante no mover el brazo. Si quieres, con la mano derecha te puedes ayudar a sostenerlo un poco para colaborar con la independencia de los movimientos solo de la mano izquierda. Tiene dos momentos fundamentales, uno que se estira y otro que enrolla las articulaciones. Conservamos la misma diagonal que hacíamos sobre la mesa, sobre el diapasón. Este ejercicio preparatorio del vibrato dedo por dedo nos va poco a poco independizando el trabajo del vibrato para que luego en el próximo paso podamos ya darle un poco más de vida a este fabuloso recurso. Este trabajo debe ser llevado a los 4 dedos y tiene que haber una supervisión permanente del cerebro sobre nuestro estado de relajación. Cabe aclarar que es imprudente saltear este proceso e intentar tocar notas con vibrato cuando recién estamos empezando. Todos estos ejercicios deben ser hechos solos y no quemarse etapas, y deben ser realizados exclusivamente con la mano izquierda, sin producir ningún sonido. Puede ayudar en esta etapa pensar que existe un punto en la base de la mano a la altura del meñique que hace que la muñeca funcione como un eje. Este movimiento se puede ejercitar en el aire para aprender a mover la mano sola sin el brazo. Tanto sea de los 4 dedos juntos o cada uno por separado. El paso siguiente es articular cada uno de los dedos de una forma rápida, insistiendo en la acción solitaria de la mano sin la ayuda del brazo. Un posible ejercicio es realizar escalas cromáticas de mano izquierda sola, articulando 4 veces muy rápido sobre cada casillero, a manera de flexiones gimnásticas, casi aeróbicas. Lo más complejo es poder, en este punto, agregar el peso del brazo a cada una de las acciones para que no se genere ningún tipo de tensión ni el efecto pinza antes explicado en otros vídeos. Estas ejercitaciones podrían requerir varias semanas porque, si bien la mente entiende a una velocidad muy rápida, nuestro cuerpo suele tardar bastante más en aprender la lección.
Puedes hacer todos los procesos de este vídeo con una misma escala, si lo deseas. Pero para lograr una mayor inteligencia de los movimientos, trabaja variadamente, agregando gradualmente un aspecto tras otro sin perder el que ya incorporaste. En un comienzo tendrás que pensar en una sola cosa, pero luego debes desarrollar la capacidad natural del músico de pensar en varias cosas a la vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. El trabajo que sigue es superar la etapa del vibrato mecánico, por así llamarlo, ya que producir de 4 a 10 oscilaciones con el dedo en cada sonido llevaría al estrés de nuestra musculatura. La última etapa, y quizás la más difícil, es lograr un solo impulso por vibrato. Esto significa que, en vez de producir de 4 a 10 movimientos por sonido, se debe buscar un gesto rápido que se dispara sobre la primera nota, pero que inmediatamente se relaja como un elástico y luego se mueve por inercia. Una comparación muy interesante es la que se puede representar en una pequeña pelota de tenis que, al arrojarla, tiene un solo impulso inicial, pero después continúa rebotando por inercia del primer movimiento. Esto es igual para la mano, lo que reduciría el trabajo de 2 o 10 impulsos por nota a solo uno con rebote. Un posible ejercicio es hacer una escala con este impulso inicial y relajación posterior inmediata sin la intervención de la mano derecha, combinado con el peso del brazo. También un truco es no dejar el dedo 4 solo, sino acompañarlo con el 3. En toda acción siempre el 4 puede ser acompañado con el 3. Es interesante ver cómo esta técnica aprovecha el mayor caudal del sonido en el instrumento. Es obvio que en la guitarra el momento inicial del sonido es el que contiene mayor energía para después decaer. En otros instrumentos como la flauta o el violín, la nota puede continuar con la misma o mayor energía, pero en la guitarra no. Por ello, el impulso inicial debe coincidir con el pico máximo del sonido de onda, como se muestra en el siguiente gráfico. Algunas consideraciones generales son pertinentes. El vibrato rinde mucho más en los sonidos graves cuando es abierto, es decir, un poco más lento y de gestos más ampulosos. En cambio, al tocar notas más agudas, conviene hacer un vibrato más cerrado, o sea, un poco más rápido y corto. Un posible ejercicio para tener en cuenta esto y ensayarlo en tu práctica diaria es aumentar la velocidad del vibrato en una escala ascendente y descendente, haciendo un vibrato abierto en los primeros trastes y, al ir hacia los agudos, más cerrado. Cabe aclarar que el vibrato rinde más en pasajes lentos. La lógica indica que en tiempos rápidos, configuraciones muy cortas, el vibrato prácticamente pasa desapercibido. En los próximos videos te enseñaré algunos modos de vibrato que no te enseñan habitualmente en los conservatorios.
Así que no te olvides de suscribirte a mi canal. Repite este video todos los días y verás cómo se transforma positivamente tu manera de vibrar. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo encontrarás mi mail para comunicarte personalmente conmigo y así de esa manera te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros y doy clases a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!